Los genes que determinan la estructura y forma de los órganos de un cerdo son un 95% idénticos a los de los humanos. Por eso, desde tiempos antiguos, cuando la disección de humanos era un tabú, los cerdos han sido utilizados como sustitutos para las disecciones. De repente, alguien llamó a Harun Maru, nuestro protagonista, acercándose a él con sangre goteando al suelo. La persona le preguntó si entendía la importancia de este hecho y comentó que, sin importar lo grande que sea una persona, el 95% de ella sigue siendo un cerdo. Harun Maru entonces notó a su gran compañero de trabajo parado frente a él, sosteniendo un hacha enorme. El hombre le preguntó si estaba tratando de ocupar su puesto ahora, después de haber superado a todos los que llevaban 4 o 5 años empuñando cuchillos. Alzando el hacha, llamó a Harun Maru un mocoso arrogante. El hombre balanceó el hacha hacia él, pero Harun Maru permaneció inmóvil, sin siquiera pestañear. El hacha golpeó la cabeza de un cerdo detrás de él, partiéndola en dos. Luego, el hombre, dirigiéndose a Harun Maru, declaró con orgullo que éste aún estaba lejos de superar sus logros. Impasible, Harun Maru se dio la vuelta y comenzó a afilar su cuchillo, dirigiéndose al hombre como su jefe y aconsejándole que parara antes de volver a romper la mesa de trabajo. También le agregó que debería vestirse. John Hanno, el gerente mundial de productos ganaderos, tomó un trozo de cerdo que Harun Maru acababa de rebanar y le preguntó, con orgullo, si era demasiado bueno para venderlo por su habilidad. Sarcásticamente, Harun Maru estuvo de acuerdo y elogió a su jefe. Luego clavó el cuchillo en la carcasa del cerdo y la abrió de un solo tajo. Hanno le dio una palmada en la cabeza a Harun Maru, llamándolo un gran empleado y preguntándose quién creería que esa habilidad provenía de alguien que solo llevaba un año trabajando. Harun Maru respondió que, si Hanno no iba a ayudar, al menos no debería estorbar. Hanno entonces llamó a Kimion y le preguntó si había escuchado que el suministro de Harun Maru para ese día estaba retrasado, sugiriendo que lo llevara a un paseo de campo. Kimion no respondió, sino que continuó masticando su comida, lo que hizo que Hanno tuviera que llamarla varias veces. Finalmente, Hanno perdió la paciencia y gritó su nombre, mientras se sentaba frente a una pila de empaques de comida. Kimion, la contadora mundial de productos ganaderos, preguntó a Hanno qué quería decir con paseo de campo, mientras seguía comiendo. Frustrado, Hanno le preguntó si creía que estaba en un video de mukbang y le dijo que dejara de comer tanto. Luego le informó que iría al sauna e instruyó que cuidara la oficina. Ella lo saludó respetuosamente, deseándole un buen viaje y pidiéndole que trajera algo delicioso. Hanno entonces agarró a Harun Maru y le preguntó si entendía que lo estaban cuidando. Harun Maru respondió de forma seca, recordándole a Hanno que apenas le pagaba, lo hacía trabajar como un perro sin días libres y le obligaba a hacer horas extras cuando no quería. Agregó que Hanno lo arrastraba después del trabajo y ahora esperaba que él también se encargara de la matanza. Hanno le explicó que todo era por el cariño que le tenía, y antes de que Harun Maru pudiera replicar, le recordó su primer día en el trabajo, cuando Hanno lo probó al pedirle que sacrificara un cerdo. Harun Maru había mirado al cerdito y preguntado si le pagarían por matarlo. Hanno señaló que, a diferencia de la mayoría de la gente, Harun Maru no dudó ni por un momento. Luego, Hanno tomó un balde de agua y se lo vertió a Harun Maru en la cabeza, enfureciéndolo. Harun Maru, claramente frustrado, gritó que, carnicero o no, no podía creer que Hanno lo estuviera llevando a ese lugar en horas de trabajo. Sarcásticamente, le preguntó si también quería un masaje de espalda. Ignorando el comentario, Hanno le preguntó si era cierto que Harun Maru había golpeado a todos los chicos durante el almuerzo, sugiriendo que usara esa fuerza para la matanza. Harun Maru le preguntó si Hanno planeaba cronometrarlo y pagarle horas extras. Hanno respondió que no iba a pagarle, lo que llevó a Harun Maru a cuestionar enojado cómo se suponía que debía trabajar sin paga. Hanno entonces le preguntó si aún necesitaba mucho dinero, a lo que Harun Maru respondió que sí. Hanno le prometió un trabajo para ganar dinero, agregando que aunque no pudiera reconstruir su casa, al menos podría escapar a la base. Mientras tanto, los otros hombres en la sauna no podían creer lo que estaban presenciando de Hanno. Finalmente, Harun Maru aceptó de mala gana el trabajo y preguntó de qué se trataba. Hanno le preguntó si era cierto que Harun Maru había estudiado en Japón, a lo que él confirmó. Hanno le dijo que era perfecto y que debía ir a Japón de inmediato, dejando a Harun Maru confundido. Al día siguiente, Harun Maru llegó a Japón,
parado en la parada de autobús con su maleta, totalmente desorientado. Cuando la realidad de la situación le golpeó, gritó frustrado, ¿qué diablos está pasando? Habían pasado 6 meses desde entonces. Una compañía japonesa de productos ganaderos, que había solicitado urgentemente un suministro, había llevado a Harumaru allí. Frustrado, apuñaló la carne de cerdo frente a él, lamentando que no había tenido ni un solo día libre en 6 meses. Pensó que si trabajara así en Corea ganaría lo mismo, haciéndole cuestionarse por qué estaba haciendo esto en un país extranjero. Harumaru miró hacia atrás, consciente de que el taller tenía escasez de suministros y que él era el único carnicero. Al observar al anciano que estaba sentado detrás de él, notó a un tipo con aspecto de yakuza que había estado fumando cigarrillos durante los últimos 6 meses, observándolo con intenciones dudosas. Sonriendo, Harumaru le habló en japonés diciéndole que no debería fumar, mientras murmuraba en coreano que el viejo era un idiota, y le mostró discretamente el dedo medio. El hombre solo se rió. Luego, Harumaru volvió su atención a la parte más sospechosa del trabajo. Se le pedía separar cuidadosamente solo las costillas y todo lo demás se desechaba. Las costillas se sentían extrañamente más pesadas de lo habitual, como si algo estuviera dentro de ellas. Harumaru notó una línea delgada en las costillas, algo que solo el ojo entrenado de un carnicero notaría. Estaba seguro de que era una señal de que las costillas habían sido cortadas y luego vueltas a unir. También observó un misterioso polvo blanco filtrándose de la unión. Al unir las piezas, comprendió la naturaleza del trabajo. Era algo que ningún carnicero japonés manejaría, un trabajo monitoreado por la yakuza que involucraba procesos antihigiénicos de corte de huesos, costillas alteradas y un extraño polvo blanco dentro de ellas. Tenía una sospecha, pero cuando miró al anciano detrás de él, decidió quedarse callado y concentrarse en su trabajo, sabiendo que pronto se iría. El hombre luego le mostró una lengua perforada, haciendo que Harumaru se preguntara si debería irse de inmediato. Más tarde, de regreso en Corea, en la oficina de productos ganaderos, Hano gritó por teléfono preguntándole a Harumaru si realmente quería volver. Harumaru le respondió enojado que llevaba 6 meses trabajando horas extras todos los días, solo y con un yakuza vigilándolo, y preguntó si eso tenía algún sentido. Hano lo desestimó, cuestionando por qué Harumaru actuaba así ahora cuando había manejado horas extras y turnos nocturnos perfectamente antes. Harumaru insistió en que el lugar era extraño, pero Hano desechó sus preocupaciones, diciéndole que había preparado todo para él porque Harumaru había dicho que necesitaba el dinero. Ahora Janho lo acusaba de traición, preguntándole qué pasaría con la matrícula de su hermana y la deuda de la tarjeta de crédito de su madre si volvía ahora. Luego, Hano le preguntó si ganar dinero le parecía una broma y le dijo a Harumaru que aguantara un mes más, prometiéndole resolver todo. Frustrado, Harumaru solo pudo asentir antes de colgar el teléfono. Maldijo en voz baja, enojado de que todo siempre girara en torno al dinero y furioso por estar atrapado en ese horrible lugar. De vuelta en el trabajo, Harumaru apuñaló al cerdo enojado. Sabía que si no fuera por el dinero, habría renunciado hace mucho. Se preguntaba enojado qué quería decir Juno con aguanta solo un mes más. De repente, el tipo de la yakuza, Anaki, lo llamó dulcemente en japonés mientras se acercaba a Harumaru, rascándose la entrepierna, lo que hizo que Harumaru se preguntara con disgusto dónde diablos había estado la mano de ese tipo. Anaki le pellizcó la cara dulcemente, agradeciéndole por trabajar tan duro y diciendo que sin él estarían en grandes problemas. Harumaru, disgustado, pensó en silencio en lo repulsivo que era que ese hombre le hubiera tocado la cara con la misma mano que usó para rascarse. Quería gritar que hoy sería el día en que Anaki moriría. Anaki luego elogió a Harumaru, diciendo que cuanto más lo veía, más impresionado estaba con sus habilidades con el cuchillo, incluso sugiriendo que tal vez lo reclutaría. Harumaru, apenas conteniendo su ira, sintió que Anaki había llegado demasiado lejos, pero luego vio la pistola de Anaki y se obligó a calmarse. Harumaru se apartó rápidamente de Anaki, preguntándole si estaba tratando de elogiarlo o algo. Anaki respondió que no era exactamente así y explicó que hoy era el cumpleaños de su novia, así que se iba temprano. Añadió que su más joven se haría cargo por él. Justo en ese momento apareció otro hombre llamando a Anaki. Anaki, complacido, dijo que era el momento perfecto y presentó al hombre como su adorable joven. Harumaru quedó atónito cuando el hombre,
enorme y tatuado, se disculpó con Anaki por llegar tarde. No podía creer que este fuera el joven. Lo que lo sorprendió aún más fue cuando Anaki mencionó que el hombre tenía la misma edad que Arunmaru, 23 años. Anaki presentó a Arunmaru al hombre como el carnicero coreano y le ordenó que dejara las costillas preparadas a un lado, advirtiéndole que tuviera cuidado porque esas costillas eran su sustento. El hombre asintió, asegurándole a Anaki que entendía. El hombre tomó el tazón de costillas y le preguntó a Anaki a qué lado debía ir, irritando a Anaki, quien señaló y le dijo que simplemente las dejara. El hombre entonces preguntó si era el lado este o el oeste, causando que Anaki gritara frustrado diciéndole que las pusiera donde él creyera correcto. Arunmaru observaba el intercambio cuando de repente la tienda del carnicero tembló violentamente. Se sintió mareado mientras el suelo temblaba bajo sus pies, pensando que era un terremoto. Arunmaru se agachó tratando de mantener el equilibrio. Anaki gritó al hombre que no dejara caer las costillas y el hombre prometió que no lo haría, pero el temblor se intensificó y el hombre perdió el agarre, haciendo que las costillas cayeran. Una de ellas se rompió al impactar, liberando un polvo blanco. Arunmaru rápidamente cubrió su boca mientras el polvo blanco se dispersaba a su alrededor. Anaki, sudando nerviosamente, le preguntó si era la primera vez de Arunmaru en un terremoto. Luego le dijo que no se preocupara, explicando que el polvo de hueso a menudo volaba y asegurándole que lo dejaran a ellos y continuara trabajando. Arunmaru asintió mientras aún cubría su nariz y boca, volviendo a su trabajo mientras Anaki reprendía al hombre, llamándolo un torpe y ordenándole que recogiera las costillas rápidamente. El hombre obedeció de inmediato, recogiendo las costillas del suelo. Luego, el hombre le preguntó a Anaki si el carnicero había venido de Corea, a lo que Anaki respondió que sí. El hombre cuestionó si eso significaba que el carnicero no sabría que las costillas estaban drogadas ya que no entendía japonés. Anaki, furioso, gritó al hombre que se callara. El corazón de Arunmaru latía con fuerza. Acababa de enterarse de que el polvo blanco en las costillas era droga. Miró discretamente hacia atrás, solo para ver a Anaki mirándolo. Anaki advirtió al hombre que el carnicero coreano podía entender japonés. La sangre de Arunmaru se congeló cuando se dio cuenta de que Anaki le estaba apuntando con una pistola. Anaki se disculpó y Arunmaru se quedó paralizado por el miedo, preguntándose si su vida estaba a punto de terminar allí mismo. Pensó en cómo todo lo que había hecho era despiezar cerdos y trabajar incansablemente todos los días para mantener a su familia, y ahora iba a morir de manera tan absurda. Arunmaru no quería morir, especialmente no de esta manera. Justo cuando Anaki se preparaba para apretar el gatillo, la sangre de repente salpicó por todas partes. Arunmaru escuchó la voz de Juno en su mente, preguntándole si recordaba su primer día en el trabajo, cuando Hano lo había puesto a prueba pidiéndole que matara un cerdo. Hano le recordó que cualquiera dudaría antes de matar a un animal, pero Arunmaru ni siquiera había parpadeado. Hano agregó que la mayoría se altera después de matar por primera vez, pero Arunmaru no mostró signos de angustia. En su lugar, pensó cuidadosamente en cómo debía desmembrar al cerdo. Por eso, Hano creía que él era un carnicero nato. En ese momento, Arunmaru actuó. Blandió su cuchillo y le cortó la mano a Anaki antes de que pudiera disparar. Anaki maldijo de dolor, sosteniéndose el brazo mientras la sangre brotaba de la herida. Arunmaru se colocó sobre él, con los ojos inyectados en sangre, plenamente consciente de su habilidad. Había desmembrado incontables cerdos, y sabiendo que los humanos y los cerdos son un 95% parecidos, entendía exactamente dónde cortar y apuñalar para hacer que alguien muriera. Con ese conocimiento, lanzó su cuchillo hacia adelante y lo clavó en el cuello de Anaki, profundizando antes de retirarlo, haciendo que la sangre salpicara por todas partes. Por un breve instante se cuestionó si estaba matando a un cerdo o a una persona, pero cuando Anaki colapsó en el suelo, quedó claro que era una persona. De repente, escuchó pasos detrás de él y, al voltear, vio al otro hombre lanzándose hacia el furioso, tratando de sujetarlo antes de estrellarlo contra la pared, haciendo que todo el matadero temblara. El hombre le dio un puñetazo en la cara, haciendo que Arunmaru escupiera sangre mientras le exigía saber cómo se atrevía a hacer tal cosa. Los golpes
golpes venían en rápida sucesión, mientras el hombre enfurecido seguía gritando sobre lo amable que había sido su jefe y cómo Anaki había planeado proponerle matrimonio a su novia ese día. Cuando el hombre se preparaba para dar otro golpe más peligroso, Harumaru se dio cuenta de la amenaza y en un acto de desesperación clavó su cuchillo en el estómago del hombre. Sorprendido por un momento, el hombre lo golpeó de nuevo, llamándolo mocoso y diciéndole que una mera puñalada no era nada nuevo para él. El rostro de Harumaru sangraba profusamente mientras luchaba por comprender cómo el hombre podía soportar semejante herida. El hombre extendió ambas manos y las envolvió con fuerza alrededor del cuello de Harumaru, asfixiándolo con la intención de aplastar su garganta. La visión de Harumaru se nublaba mientras su suministro de aire se agotaba y su conciencia se desvanecía con cada segundo que pasaba. En la nebulosa de su inconsciencia, Harumaru escuchó la voz de Hano en su mente, recordándole las lecciones sobre los cerdos, como sus huesos eran fuertes y su grasa gruesa, lo que requería un trabajo de cuchillo cuidadoso para cortarlos limpiamente. Hano le había dicho que un verdadero carnicero siempre sabía el mejor camino a seguir, y para Harumaru, ese camino surgía instintivamente. En ese momento, los ojos de Harumaru se fijaron en las costillas del hombre bajo las capas de grasa. Con lo poco de energía que le quedaba, empuñó el cuchillo y lo enterró en el vientre del hombre, retorciéndolo. Reuniendo sus últimas fuerzas, Harumaru gritó y movió el cuchillo de lado a lado, destripando al hombre desde el interior. La sangre salpicó sobre Harumaru mientras el hombre colapsaba, liberándolo de una muerte segura. Harumaru empujó el pesado cuerpo que lo aprisionaba y se levantó, dándose cuenta de que el hombre era más pesado que cualquier cerdo que hubiera desmembrado. La visión de la carnicería le revolvió el estómago, y vomitó, incapaz de contener la abrumadora náusea. Aturdido y mareado, Harumaru intentó convencerse de que había sido en defensa propia. Si no hubiera actuado, él habría sido el muerto. Pero la duda lo carcomía. ¿La policía le creería si se entregaba? Sabía que probablemente lo descartarían como una excusa. Sin embargo, tenía problemas más grandes que la policía, la yakuza. Se dio cuenta de que solo había una solución: quemarlo todo. Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe y otro hombre entró gritando a Harumaru y empuñando una pistola. Harumaru se volteó, sorprendido de que hubiera aún otro adversario. El hombre abrió fuego, maldiciéndolo por matar a sus camaradas y llamándolo un don nadie. Harumaru inmediatamente salió corriendo, esquivando las balas mientras el hombre lo insultaba, prometiéndole que lo perseguiría y lo mataría sin importar dónde se escondiera. Harumaru corrió hacia una habitación cercana solo para escuchar al hombre gritar burlonamente detrás de él, llamándolo cobarde y advirtiéndole que la habitación en la que había entrado era un callejón sin salida, el congelador. El hombre lo siguió adentro, todavía disparando y exigiendo que Harumaru muriera. Acorralado y sin escapatoria, el hombre dejó de disparar y miró alrededor, dándose cuenta de que Harumaru se estaba escondiendo. Lo provocó, llamándolo nombres y preguntándole si pensaba que podría esconderse para siempre. El hombre avanzó lentamente, ofreciéndole a Harumaru una muerte rápida si salía arrastrándose y suplicando. Entonces, se detuvo al notar un par de botas escondidas detrás de uno de los cerdos colgantes. Con una mueca burlona, comentó lo bien que se escondía Harumaru, fingiendo no haberlo encontrado. El hombre apuntó su arma a las botas y disparó, destruyendo la caja frente a ellas, pero su expresión cambió a sorpresa cuando vio que solo era un par de botas. En ese instante, Harumaru salió de su escondite y pateó uno de los cerdos colgantes, maldiciendo al hombre y llamándolo basura de la yakuza. El hombre se dio la vuelta, sorprendido, mientras los cerdos colgantes empezaban a balancearse y chocar entre sí. Uno de los cerdos balanceándose golpeó al hombre, lanzándolo con fuerza contra la pared. Escupiendo sangre, el hombre insultó a Harumaru, con el dolor evidente. Sin dudarlo, Harumaru se lanzó hacia adelante blandiendo su cuchillo, decidido a terminar con él. Le gritó al hombre con rabia, frustrado por todos los insultos, y clavó el cuchillo en la articulación del hombro del hombre, maldiciéndolo y diciéndole que se callara. A pesar de su herida, el hombre sonrió con desprecio y lo llamó tonto, diciéndole que debería haber apuntado al cuello. En ese momento, Harumaru se dio cuenta de que el hombre tenía su pistola apuntada a su cabeza. Lo llamó cerdo y se preparó para disparar, pero su dedo no se movía. La cara del hombre se llenó de shock y confusión mientras se preguntaba por qué no podía apretar el gatillo, su voz alzándose en pánico.
Harun Maru recordó las enseñanzas de Jano sobre los cerdos. Jano le había explicado que el plexo braquial, el conjunto de nervios que va desde la médula espinal a la pata delantera de un cerdo, era similar al de los humanos. Le había mostrado a Harun Maru la ubicación exacta en el hombro de un cerdo, diciendo que apuñalar allí dejaba inútiles los músculos, ya fuera en un cerdo o una persona. Jano le había sonreído, preguntándole si podía sentir la similitud del 95% entre los humanos y los cerdos, y prediciendo que eventualmente Harun Maru no podría notar la diferencia entre los dos. Harun Maru retiró el cuchillo del hombro del hombre. Este intentó suplicar por su vida, pero Harun Maru, mirándolo con desprecio, ignoró sus súplicas y lo apuñaló hasta matarlo. 6 horas después, Harun Maru llegó de regreso a Corea, yendo directamente a su casa con su equipaje y un regalo en la mano. Agotado por subir las escaleras, gritó lo cansado que estaba de regresar después de medio año. Pensó para sí mismo en lo mucho que necesitaba mudarse de ese barrio marginal. Harun Maru había tomado el primer vuelo desde Japón y se sintió aliviado de que ningún miembro de la yakuza lo hubiera perseguido. Había incendiado la escena, seguro de que no se podría recuperar nada de los restos quemados. Todas las huellas de las muertes de la yakuza habían sido borradas y pensó que finalmente había terminado. Al acercarse a su apartamento, notó que las luces aún estaban encendidas a pesar de ser casi de mañana. Confundido, se preguntó si su familia aún estaba despierta. Al entrar al apartamento, saludó alegremente, anunciando su regreso y preguntando por qué todos estaban despiertos tan tarde. Emocionado, le contó a su madre que había ganado mucho dinero esta vez y traído regalos de Japón, pero sus palabras se atoraron en la garganta al ver la escena. La casa estaba hecha un desastre. Entró en pánico cuando preguntó qué había pasado, temiendo que fuera un robo. Desesperado, llamó a su madre y a su hermana, Naru. Mientras se movía, su pie golpeó algo en el suelo y, al mirar hacia abajo, se sorprendió al ver un hueso de costilla lleno de drogas. Lo recogió, desconcertado, preguntándose cómo había terminado en su casa. De repente, una voz habló desde atrás, diciendo que había tenido suerte de haber regresado. Harun Maru se dio la vuelta, con el corazón acelerado, y vio a un grupo de hombres parados allí. Su primer pensamiento fue que eran de la yakuza y que de alguna manera lo habían encontrado. Uno de los hombres con traje preguntó si era Harun Maru, pero Harun Maru estaba más preocupado por saber si su madre y su hermana estaban siendo retenidas como rehenes. El hombre metió la mano bajo su abrigo, diciendo que había estado buscando a Harun Maru y que él lo había facilitado al llegar a casa. Harun Maru se preparó, pensando que el hombre iba a sacar una pistola. Maldijo a la yakuza en su mente, jurando derribarlos a todos. Pero, para su sorpresa, el hombre sacó una placa, no una pistola. El hombre se presentó como An Seok, un detective, y le pidió tranquilamente a Harun Maru que lo acompañara. Harun Maru, confundido, le preguntó a An Seok si había dicho que era detective, sorprendiéndose de que estuviera involucrada la policía en lugar de la yakuza, preguntándose si tendría que ver con el incidente del asesinato. An Seok respondió calmadamente que los detalles se discutirían en la estación y le pidió a Harun Maru su cooperación. Entonces, Harun Maru preguntó si había sido la policía quien había causado el desorden en su casa y cuestionó qué había hecho mal. El hombre detrás de An Seok, alarmado por la acusación, aseguró a Harun Maru que había un malentendido y que no había sido la policía. Explicó que la madre de Harun Maru había causado el alboroto, lo que llevó al estado en el que estaba la casa. Aún confundido, Harun Maru preguntó si estaban hablando de su madre. An Seok confirmó y le dio la noticia de que su madre había estado usando drogas. Harun Maru quedó atónito. Su madre siempre había sido irresponsable, incluso después de que su familia se arruinara, gastando dinero sin control, pero, a pesar de todo, Harun Maru la amaba y valoraba su sonrisa infantil. La idea de que ella estuviera tomando drogas era inimaginable. Corriendo hacia el hospital, Harun Maru encontró a su madre actuando de manera errática mientras enfermeras y doctores se apresuraban, gritando que sufría una sobredosis de drogas y necesitaba sedantes. An Seok explicó que cuando la policía la encontró, ya estaba en esa condición. Le mostró a Harun Maru las drogas encontradas en la escena, explicándole que habían estado circulando recientemente. An Seok le preguntó a Harun Maru si sabía cuándo había comenzado su madre a consumir drogas, pero él solo pudo responder que no lo sabía.
An Seok le preguntó si reconocía el tipo de droga, y nuevamente Arunmaru negó tener conocimiento. Han Sok lo observó por un momento antes de darle una tarjeta y decirle que los contactara si se le ocurría algo. Con eso, An Seok y el otro oficial se marcharon, dejando a Arunmaru en silencio. Más tarde, en el estacionamiento del hospital, An Seok estaba en su auto, pensando mientras fumaba un cigarrillo. Su colega tosió ruidosamente, gritando hacia An Seok. Este, sin inmutarse, le pidió que se callara para poder concentrarse. El oficial, irritado, sugirió que al menos abriera la ventana del auto, pero An Seok bromeó diciendo que el estacionamiento subterráneo era un área de no fumar. El oficial, exasperado, gritó que el auto ahora se sentía como una zona de guerra química, pero Han Sok preguntó por qué fumaría afuera cuando tenía un buen auto. Después de apagar su cigarrillo en un montón de colillas desechadas, An Seok llamó a su colega. El oficial, esperando que le pidiera otro cigarrillo, se sorprendió cuando An Seok le ordenó investigar a Arunmaru. Mientras tanto, Arunmaru miraba a su madre sedada, incrédulo. No importaba cuánto pensara en ello, la situación no tenía sentido. Solo le había tomado 6 horas regresar a Corea, y había quemado toda la evidencia en la escena. La yakuza, sin ninguna información, no podría haber actuado más rápido que él. Arunmaru no podía dejar de preguntarse quién podría haber hecho esto. Justo en ese momento, su teléfono sonó. Era Hano. Arunmaru contestó, y Hano de inmediato le preguntó si estaba bien, mencionando que había oído sobre el incendio en la sucursal japonesa. Arunmaru, sin ánimos de conversar, respondió que estaba ocupado y que llamaría más tarde. Hano insistió, riendo, y le preguntó qué estaba pasando y si Arunmaru había regresado a Corea por trabajo. Hano, todavía riendo, le preguntó si la madre de Arunmaru había comenzado a consumir drogas, dejando a Arunmaru confundido e incómodo. La risa de Hano continuó al otro lado de la línea mientras Arunmaru exigía saber qué quería decir. Hano, con tono casual, le preguntó si Arunmaru había recibido la droga Laak Ribs que él le había enviado, mientras hombres en el fondo atendían a Hano, masajeándole los hombros y puliendo su hacha. Hano bromeó, sugiriendo que probablemente Arunmaru pensaba que la yakuza estaba detrás de todo, preguntándose cómo podrían haber encontrado su casa. Arunmaru, cada vez más alarmado, exigió saber qué estaba pasando y qué había hecho mal. En un tono juguetón, Hano le aseguró a Arunmaru que no había hecho nada malo, al contrario, dijo que quería trabajar con él durante mucho tiempo, llamándolo un carnicero de nivel Ultra SSS. Mencionó que ya le había preparado un puesto desde hacía tiempo. Arunmaru, furioso, le gritó a Hano, acusándolo de cruzar la línea al involucrar a su familia, pero Hano, ahora serio, lo llamó por su nombre y mencionó fríamente que su hermana Naru había dicho que lo extrañaba. Hano luego le preguntó a Arunmaru si quería que ellos pasaran por la empresa, ya que Naru estaba comiendo en ese momento con Kim Yong. Hano provocó a Arunmaru, recordándole que tenía una madre adicta a las drogas a quien mantener y una hermana que dependía de él. Le preguntó si realmente necesitaba el dinero y le señaló que podría hacer una fortuna simplemente cortando a una persona. Hano entonces reveló que su empresa no solo se trataba de matar cerdos, insinuando que los talentos de Arunmaru estaban desperdiciados en simples animales. Le dijo que con sus habilidades, construir un rascacielos en Gangnam no sería difícil. Hano agregó que le enviaría un buen coche y sugirió que fueran juntos a atrapar a algunas personas, antes de colgar, diciéndole casualmente que se verían más tarde. Arunmaru apretó el teléfono con fuerza, furioso pero en silencio. Más tarde ese día, antes de que el sol se pusiera, un camión de ganado se detuvo frente al edificio de apartamentos de Arunmaru. El hombre dentro del camión gritó a alguien afuera para que dejara de soñar despierto y lo ayudara a descargar. El hombre afuera preguntó si solo podía mirar, pero el hombre con gafas le respondió bruscamente que las tareas simples eran para personas como él. Irritado, el hombre afuera lo llamó un mocoso grosero. De repente, una bolsa cayó del camión y el hombre afuera le gritó al hombre con gafas que la recogiera, diciendo que un pedazo de cerdo se había caído. El hombre con gafas la recogió, llamando al otro hombre idiota, pero se congeló al darse cuenta de que había una persona muerta dentro de la bolsa. No reaccionó mucho, simplemente se quejó de que la cremallera se había roto y preguntó si realmente iban a seguir organizando la carne de esa manera. Amenazó con informar a su jefe, Hong Hu No, pero el hombre dentro del camión lo desestimó,
llamándolo patético e inútil. El supervisor de productos de ganado, Buck Sacco, saltó del camión quejándose del calor y de la pesada carga que tenían que llevar. Su compañero supervisor, Choi Doyle, le dijo a Sacco que terminara y fuera a recoger al nuevo recluta. Sacco, furioso, le gritó que si ahora lo trataban como a un subordinado, y se preguntó si Doyle había perdido la conciencia. Doyle se burló de Sacco, recordándole que había sido su subordinado desde el primer día, incluso bromeando que Sacco perdió el papel en un juego de piedra, papel o tijera. Doyle luego provocó a Sacco, sugiriendo que podría tener miedo del nuevo recluta, llamándolo cerdito y insinuando que podría ser intimidante para el enfrentarse a un detective. Sacco, enfurecido, blandió su martillo de acero con púas y exigió saber a quién llamaba cerdito. Doyle rápidamente sacó su cuchillo y ambos hombres bloquearon los ataques del otro en medio del movimiento. Doyle le recordó a Sacco que lo habían llamado cerdito desde que se unió, y le preguntó si quería ajustar cuentas, pero Sacco, sarcásticamente, se preguntó en voz alta cuánto tiempo había sido insultado de esa manera, proponiendo que lo resolvieran con un plato de sopa tang tang. Los dos hombres se miraron con fiereza, pero Doyle finalmente retrocedió, llamando a Sacco lindo bastardo antes de irse a conocer al nuevo recluta y diciéndole a Sacco que cuidara el camión. Pasaron las horas y ya estaba oscuro. Sacco se había quedado dormido en el camión cuando algo lo sobresaltó. Miró hacia afuera y vio a un gato sentado en el camión. Refunfuñando, levantó al gato y se preguntó a dónde había ido Doyle y por qué el gato estaba ahí olfateando. Sosteniendo al gato, Sacco bajó las escaleras murmurando sobre cómo Doyle probablemente había causado algún accidente y quizás estaba teniendo una reunión con el nuevo recluta sin él. Mientras caminaba hacia el apartamento, Sacco notó que la puerta estaba entreabierta. Bromeó consigo mismo sobre lo mucho que se estarían divirtiendo para dejar la puerta abierta. Cuando entró, aún sosteniendo al gato, se sorprendió al ver el lugar desordenado. Confundido, se preguntó qué había sucedido. Sus ojos se posaron en un cuerpo en la oscura habitación, y al principio pensó que Doyle había enviado al nuevo recluta al infierno en lugar de darle la bienvenida. Pateando el cadáver, Sacco preguntó casualmente a dónde había ido Doyle, sabiendo que este desastre les traería problemas con Juno. Sin embargo, su corazón se hundió al darse cuenta de que el cuerpo era el de Doyle, tirado en un charco de su propia sangre. Sacco no podía creer lo que estaba viendo. Mientras se pasaba la mano por el cabello, esbozó una sonrisa sarcástica comentando la absurdidad de la situación, pero su tono cambió mientras empuñaba su martillo con fuerza, murmurando que se habían esforzado para darle la bienvenida al nuevo recluta, solo para ser traicionados. Sin saber quién era el nuevo tipo, Sacco maldijo a Harumaru, llamándolo novato y advirtiendo que no duraría mucho en su mundo con esa actitud. Mientras Sacco se daba la vuelta para salir de la habitación, Harumaru apareció frente a él, cuchillo en mano. Reconociendo a Sacco, Harumaru, lleno de ira, le preguntó si él también estaba con World Livestock. Sacco suspiró, quejándose de cómo los millennials y la generación Z eran tan groseros estos días. Le preguntó a Harumaru si esa era la forma en que hablaba con sus mayores y se preguntó qué tipo de crianza había tenido. Antes de que pudiera terminar, Harumaru saltó hacia adelante y lanzó su cuchillo contra él, pero Sacco simplemente sonrió y le preguntó si sabía cómo llamaban a una vaca fuerte. Con un movimiento de su martillo, Sacco bloqueó el cuchillo gritando que se le llama salchicha. La fuerza rompió el cuchillo de Harumaru, y el pánico se apoderó de él al ver cómo se rompía en pedazos. Antes de que pudiera reaccionar, Sacco apareció sobre él con el martillo en alto, gritándole a Harumaru que bajara la cabeza mientras lo golpeaba. La escena cambia a un flashback, días antes, en una habitación llena de preparativos de fiesta. Los hombres estaban ocupados limpiando y organizando todo. Un hombre de cejas gruesas, luchando con la carga de trabajo, comentó que tal vez era un exceso enviar a Sacco y a Doyle juntos, dado lo capaz que era Doyle. Un hombre regordete, también luchando, respondió que Jano había dicho que el novato era de primer nivel, así que tenía sentido. Otro hombre con bigote y con aún más dificultad agregó que el problema no era Doyle, sino que Sacco también tenía que ir. El primer hombre, sirviendo como silla para Juno, susurró que pensaba que Doyle era más fuerte, pero el segundo hombre, más arriba en la escalera de sillas, respondió que, aún así, Doyle no podía vencer a Sacco.
El primer hombre mencionó que nunca había visto a Sako pelear y pensaba que solo era el tipo que hacía chistes raros de vacas. El tercer hombre, quien estaba sufriendo en la parte inferior de la silla humana, gritó que esos no eran chistes raros, sino chistes sagrados. El jefe de World Livestock Foods, Oyun, intervino diciendo que probablemente no lo sabían, pero él había visto la fuerza de Sako de primera mano. Jun les contó sobre la vez que Sako había levantado a un hombre con sus propias manos y le preguntó, en tono desafiante, qué ocurre cuando una vaca se quema. Le ofreció dejarlo vivir si acertaba la respuesta. Junik contó que Sako había derrotado a todos los pandilleros y matones de la escuela en el área, gobernando las calles. Agregó que, si bien los puños de Sako ya eran formidables, lo que lo hacía realmente imparable era el martillo que Hano le había dado. Cuando el cuerpo más fuerte se encuentra con el arma más fuerte, Sako se convirtió en un toro imparable. De vuelta al apartamento, Sako bajó su martillo, enviando a Arumaru volando contra la pared. Mientras Arumaru luchaba por recuperarse, Sako se burló de él, preguntándole si esas eran las habilidades que había usado para matar a Doyle. Con dolor, Arumaru abrió los ojos justo a tiempo para ver a Sako cargando de nuevo, martillo en mano y con una velocidad increíble. Sako gritó que, aunque Doyle era más débil que él, no había manera de que alguien como Arumaru pudiera vencerlo. Arumaru apenas esquivó el siguiente golpe y logró cortar el brazo de Sako, pero Sako no se inmutó. En su lugar, preguntó si Arumaru sabía cómo llamaban a una vaca que podía dibujar. Una vez más, Sako bajó su martillo, gritando que se llamaba Picasso. Arumaru esquivó justo a tiempo y clavó el cuchillo roto en la articulación del hombro de Sako, pero Sako aún logró golpearlo con su otro brazo, preguntándole por qué no se estaba riendo. Arumaru intentó clavar el cuchillo roto en el brazo de Sako, pero a pesar de lograrlo, fue lanzado contra la pared por el poderoso golpe de Sako. Sako miró a Arumaru, molesto, comentando que estaba tratando de aliviar el ambiente, pero Arumaru ni siquiera se reía. Arumaru se dio cuenta de que Sako no era solo un bruto, estaba ganando impulso cuanto más avanzaba la pelea. Sako lo provocó de nuevo, diciendo que claramente no tenía habilidades sociales y preguntó si eso era todo lo que tenía. Después de ignorar las bromas y atacarlo, Arumaru entendió que Sako era el verdadero problema. Sako lanzó otro ataque, balanceando su martillo y desafiando a Arumaru a ver cuánto tiempo podía aguantar sin reírse. Mientras Sako balanceaba el martillo repetidamente, seguía haciendo bromas, preguntaba cómo se llamaba a una vaca que sube escaleras, qué tipo de coche conduce una vaca, cómo se llama una vaca solo con cabeza y qué dice una vaca cuando saluda a alguien. Arumaru esquivaba cada golpe mientras cortaba a Sako con su cuchillo roto, pero Sako apenas parecía notarlo. Solo se detuvo cuando su martillo golpeó el suelo. Sintiendo una oportunidad, Arumaru se lanzó para atacar, pero para su sorpresa, Sako atrapó el cuchillo roto con los dientes, deteniéndolo en seco. Sonriendo, Sako preguntó si Arumaru sabía cómo se llamaba a una vaca que muerde una espada. Luego, con una voz fuerte, gritó, punto de control. Arumaru inmediatamente sacó el cuchillo roto de la boca de Sako y lo lanzó a su cabeza. Sako inclinó la cabeza, esquivando el golpe, y comentó que incluso Doyle se habría reído de eso, pero Arumaru no estaba riendo, lo que en la mente de Sako lo convertía en un tipo duro. Sako lo provocó, preguntándole si todo lo que podía hacer era arañarlo, y añadió en tono burlón que incluso una picadura de mosquito dolería más. Balanceando su martillo con facilidad, Sako dijo, así es como se ataca, y lanzó una ráfaga de ataques a Arumaru. Arumaru esquivó y bloqueó, pero cuando Sako balanceó el martillo hacia abajo y siguió inmediatamente con un golpe ascendente, Arumaru apenas evitó el golpe, dándose cuenta de que Sako se estaba volviendo aún más rápido, dificultando sus esquivas. De repente, una rodilla apareció frente a la cara de Arumaru. Antes de que pudiera reaccionar, Sako lo golpeó en la nariz, enviándolo al suelo. Sako agarró a Arumaru por el pie, preguntando burlonamente si sabía cómo se llamaba a una vaca que volaba en el cielo. Sin esperar una respuesta, Sako gritó vaca voladora y lanzó a Arumaru contra el techo. Pero antes de que Arumaru pudiera caer al suelo, Sako volvió a agarrarlo por el pie, lo jaló del techo y lo estrelló fuertemente contra el suelo. Al notar que Arumaru seguía sin sonreír, Sako le preguntó cómo se llamaba a una vaca que se ríe, levantando su martillo para atacar de nuevo. Pero entonces Sako se dio cuenta de que le caía sangre de la mano,
Al mirar su muñeca, comprendió que Arumaru había estado atacando el mismo punto una y otra vez con sus tajos. ¿Por qué Hano dijo que eres de primera clase?, se preguntó Sako en voz alta, pero antes de que pudiera terminar su pensamiento, Aruru lo llamó mocoso, tomándolo desprevenido. Sako le preguntó a Aruru qué había dicho, pero Aruru lo interrumpió preguntándole si alguien alguna vez se había reído de sus chistes pésimos. La expresión de Sako se oscureció y su agarre en el martillo se tensó, todo su cuerpo tembló de furia mientras le decía a Arumaru que había sido suave con él porque era un novato. Sako entonces lanzó su martillo con toda su fuerza hacia Arumaru, exigiendo saber cómo se atrevía a ignorar sus chistes. Mientras tanto, en el lugar de la fiesta, Hano terminó de clavar algo en la pared y orgullosamente lo declaró una obra de arte. Admiró una enorme foto de Arumaru dentro de un corazón, alabando la foto y diciendo que parecía lo suficientemente bien como para ser una celebridad. Hano saltó del lugar donde estaba sentado junto a 3 hombres y comentó que había tenido una gran charla con ellos. Junika agradeció a Hano por todo su trabajo con la decoración, y Hano respondió diciendo que Sako era el mejor entre los jefes y empleados, aunque su obsesión con el concepto de la vaca era un poco una falla. Hano añadió que nadie entre los empleados actuales sería capaz de superar a Sako en el futuro. Emocionado, Junika estuvo de acuerdo, afirmando que no importaba cuán hábil fuera el nuevo recluta, Sako seguía siendo el más fuerte. De repente, Hano, mirando severamente a los hombres, les preguntó por qué hablaban tan informalmente sobre su Arumaru. Confusos y nerviosos, los hombres balbucearon mientras Hano les recordaba fríamente que debían usar honoríficos al hablar del gerente Arumaru. Junik, claramente nervioso, balbuceó que el nuevo recluta solo tenía 23 años. Hano simplemente sonrió y les dijo que, aunque llamaban a Sako un buey imparable, un buey, después de todo, solo era una bestia. De vuelta en el apartamento, el martillo de Sako se le resbaló de las manos mientras la sangre brotaba de los cortes que Arumaru le había hecho. El martillo cayó al suelo, seguido por Sako desplomándose de rodillas como una marioneta cuyos hilos habían sido cortados. Hano añadió que, por mucho que una bestia corra y salte, nunca podría vencer a un carnicero. Sako murmuró que Arumaru solo lo estaba arañando de forma imprudente, pero empezó a sospechar que Arumaru había estado apuntando deliberadamente a sus nervios, planeando derribarlo de una vez. Sako, maldiciendo, se dio cuenta de que pensaba que estaba en control todo el tiempo, solo para descubrir que había sido manipulado por el nuevo recluta. Viendo su oportunidad, Arumaru colocó la cuchilla rota en la frente de Sako, pero incluso entonces, Sako se mantuvo desafiante y le preguntó si sabía lo que sucedía cuando una vaca muere. Arumaru levantó el martillo de Sako y, como si clavara un clavo, lo bajó sobre la empuñadura de la cuchilla, hundiendo la hoja profundamente en el cráneo de Sako. Un momento después, Arumaru llegó a la oficina de productos ganaderos del mundo con un camión. Abrió la puerta, sosteniendo un cuchillo nuevo en la mano, cuando de repente estalló confeti en el aire y hombres con regalos lo felicitaron alegremente por su nuevo puesto como gerente. Emocionados, le dijeron que desde el principio habían notado que tenía una vibra diferente y sabían que era alguien reconocido por Hano. Le prometieron su lealtad. Arumaru, sin embargo, no dijo nada y simplemente arrojó algo a sus pies, lo que causó confusión entre los hombres. Al ver los objetos en el suelo, los hombres al principio pensaron que Arumaru había preparado regalos para ellos, pero sus expresiones de alegría se transformaron rápidamente en miedo cuando vieron lo que realmente eran, las identificaciones de Sako y Doyle. Fríamente, Arumaru les dijo que había traído a 2 cerdos más y que podían llevárselos si se atrevían. El ambiente cambió instantáneamente y los hombres sacaron sus armas. Arumaru cerró la puerta del almacén, llamándolos furiosamente lechoncitos y desafiándolos a enfrentarlo. Hano, sentado en el escenario, observaba mientras Arumaru luchaba solo contra el grupo de hombres. Se hizo evidente que Arumaru se había vuelto mucho más fuerte de lo que Hano había anticipado. Moviéndose con precisión y brutalidad, Arumaru blandía su cuchillo con una mano, cortando a varios hombres al mismo tiempo. En la otra mano sostenía el martillo de Sako, aplastando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Mientras el caos se desataba, Hano se preguntó si Arumaru tenía la intención de eliminarlos a todos. Los hombres restantes, decididos a matar a Arumaru, se lanzaron hacia él en un frenesí, mientras Hano, aún sentado, observaba la escena desarrollarse.
Arunmaru levantó rápidamente su cuchillo, golpeando a cada hombre en sus puntos débiles y matándolos instantáneamente con un solo movimiento. Al darse cuenta de que las cosas se estaban inclinando demasiado a favor de Arunmaru, Hano se levantó, sabiendo que tenía que intervenir. Alzando la mano tras su espalda, Hano agarró algo y, al girarlo, un destello de luz brilló en el aire. Para sorpresa de todos, Hano comenzó a girar el palo de luz mientras bailaba y animaba a Arunmaru, alentándolo a terminar con los hombres restantes. El cambio repentino dejó a los atacantes congelados de miedo y confusión. Recordando que, aunque los cerdos generalmente eran gentiles, a veces podían volverse peligrosos, Arunmaru comparó la situación con la de sacrificar uno. El primer paso para matar a un cerdo es incapacitarlo con un solo golpe decisivo. Levantó el martillo de Sako y lo dejó caer, aplastando la cabeza del hombre frente a él con tanta fuerza que colapsó instantáneamente. Hunik, enfurecido, gritó incrédulo y se lanzó hacia Arunmaru. Reuniendo a los demás para que lo ayudaran, prometió tomar la cabeza de Arunmaru y ofrecerla al espíritu de Sako. Arunmaru, rápido de reflejos, esquivó el ataque de Hunik. Sabía que el segundo paso en el sacrificio era el desangrado, drenando la sangre antes de desmembrar. Arunmaru ejecutó esto con precisión, apuñalando tanto la arteria carótida como la yugular de Hunik. Mientras Jonek luchaba, Arunmaru lo agarró por el cabello y lo usó como escudo para bloquear a los atacantes que avanzaban. Uno de los hombres, de figura robusta, gritó indignado, incapaz de creer que Arunmaru hubiera tomado a Hunik como rehén. Llamó a Arunmaru un terrorista y se abalanzó sobre él con un cuchillo de cocina, decidido a salvar a Hunik. Otro hombre, sin embargo, advirtió al robusto sobre el cuchillo, pero el hombre enfurecido no prestó atención y siguió adelante. Arunmaru, plenamente consciente del tercer paso en el sacrificio de un cerdo, el desollado, se preparó para su siguiente movimiento. Desollar era el punto en el que comenzaba el verdadero desmembramiento, y Arunmaru aplicó este método con precisión. Levantó su cuchillo y contraatacó, cortando a cada hombre frente a él con un solo y rápido movimiento. Los cuerpos cayeron al suelo con los ojos abiertos, muertos. A medida que la batalla disminuía, Arunmaru se limpió la sangre de la cara y se tomó un momento para recuperar el aliento. Miró a los pocos hombres que aún quedaban en pie, que temblaban de miedo. Lo miraban incrédulos, preguntándose si alguien de su nivel podía ser realmente humano. Inseguros de cómo vencerlo, dudaron mientras Arunmaru comenzaba a acercarse, decidido a terminar la pelea. En ese momento, Arunmaru escuchó la voz de Hano detrás de él. Reaccionando instintivamente, balanceó el martillo hacia atrás, apuntando a Hano. Para su sorpresa, Hano bloqueó el martillo con su mano desnuda. Con calma, Hano comentó que llegaría un momento en el que Arunmaru no podría distinguir si estaba tratando con un humano o con un animal. Mientras Arunmaru observaba incrédulo, Hano sonrió ampliamente y destrozó el martillo en pedazos usando solo su mano desnuda. Hano tomó un pastel cercano y, casualmente, le preguntó a Arunmaru cómo se veían los hombres que había matado. Sin previo aviso, estampó el pastel en la cara de Arunmaru, exigiendo saber si las personas que había matado se parecían a cerdos. Con un grito triunfante, Hano proclamó que sabía que este momento llegaría, insistiendo en que Arunmaru era igual a él, un carnicero. Hano luego se calmó, diciéndole a Arunmaru que era hora de dejar de jugar con los cerdos y de ir adentro, donde todo ya estaba preparado. Arunmaru, limpiándose el pastel de la cara, ignoró las palabras de Hano y exigió saber dónde estaba su hermana menor. Apuntó su cuchillo a Hano, quien parecía indiferente mientras se limpiaba casualmente el oído. En ese momento, Kimyon se agachó cerca del pastel aplastado en el suelo, con el rostro lleno de asombro. Llorando, llamó la atención sobre el postre arruinado y, incrédula, tomó un poco de la cobertura y comenzó a comerla mientras lloraba. Con lágrimas todavía corriendo por su rostro, se acercó y preguntó en tono serio quién había destruido el pastel. Hunik, apenas aferrándose a la vida, intentó hablar para señalar a Hano como el culpable, pero antes de que pudiera decir una palabra, Hano le dio una patada en la cara repetidamente, silenciándolo. Los otros hombres, intimidados por Hano, señalaron todos detrás de Kimyon. Cuando ella se dio la vuelta, vio que apuntaban a Arunmaru, quien estaba igual de confundido. De repente, se oyó un disparo. La bala pasó a escasos centímetros de Arunmaru. Sorprendido, vio a Kimyon, con el rostro torcido de furia,
llamándolo bastardo mientras le apuntaba directamente con un arma. Sin dudarlo, disparó de nuevo. Harumaru logró esquivar los tiros y rápidamente se escondió detrás de una mesa para cubrirse. Evaluó la situación, recordando su experiencia en el almacén. Si quería sobrevivir, sabía que debía acortar la distancia entre ellos a pesar de los riesgos inherentes. Pero antes de que pudiera actuar, Kimyon se movió con una velocidad cegadora, apareciendo justo encima de él. Sorprendido por su agilidad, Harumaru se dio cuenta de que la atacante ya había cerrado la distancia por sí misma. Ella recargó su arma y disparó de nuevo. En una fracción de segundo, él reaccionó empujando su mano hacia arriba, haciendo que el disparo fallara. Ahora que ella estaba a su alcance, decidió acabar la pelea con un solo movimiento decisivo. Lanzó su cuchillo en un ataque rápido, pero antes de que la hoja pudiera alcanzarla, Kimyon le dio una potente patada en la cabeza, haciéndolo tambalearse hacia atrás. Aturdido, Harumaru luchó por recuperar el equilibrio, solo para que Kimyon le lanzara una ráfaga de golpes que lo obligaron a escupir sangre. Mientras retrocedía por los golpes, se preguntaba qué clase de fuerza poseía esta mujer y por qué era tan implacable. Kimyon, consumida por la furia, continuó golpeándolo, gritando que había arruinado su pastel y exigiendo que muriera por ello. Hano, observando la escena con una dulce sonrisa, advirtió a Harumaru que tuviera cuidado, insinuando que Kimyon era hija de una persona peligrosa. Decidido a contraatacar, Harumaru lanzó su cuchillo hacia ella en un desesperado ataque, pero los reflejos de Kimyon fueron más rápidos de lo que esperaba. Con una rápida maniobra, giró sus pies alrededor de su cabeza, esquivando la hoja y posicionando su arma a solo 1 centímetro de su sien. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.